Estamos otra vez en una edición de programa La Ley al Alcance de Todos y como hemos podido observar en los últimos programas, estamos tratando de profundizar en la cuestión armenia, en la situación de los armenios en el mundo, la situación de la República Armenia, y en este momento hay una situación muy complicada, que es un estado de guerra entre la República de Artsaj, que en realidad es una fracción de Armenia, y Azerbaiyán, con intenciones aparentes de seguir esa guerra y seguir avanzando casi hasta la liquidación, diríamos, del poco espacio que les queda a los armenios de Artsaj. En esta ocasión, como estamos tratando de hablar con todos los sectores de la sociedad no armenios, vamos a entrevistar a un sacerdote católico, Domingo Soria Sosa, conocido por sus feligreses como el Padre Mingo, que es párroco de la iglesia del Carmen de la ciudad de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz. Como sacerdote católico, le queremos preguntar sobre su conocimiento, no tanto específicamente de la sociedad armenia, sino de la situación de los cristianos en el Medio Oriente, en el planteo actual de un islamismo, digamos, extremista que se está moviendo en gran parte del mundo. Que a su vez hoy hay generadas situaciones violentas en Sudán, en Nigeria, etc. Pero específicamente queríamos preguntarle al sacerdote, al padre, qué piensa de la historia de las comunidades cristianas en general del Medio Oriente, de la zona del Cáucaso y toda esa zona que hoy sería Siria, Irak, etcétera, que incluye el problema de la Iglesia Apostólica Armenia. Bueno, obviamente que es un tema que da para profundizarlo mucho y se puede tomar desde distintas aristas, ¿no? En mi caso personal, bueno, a mí me gusta mucho leer, investigar, incluso debo reconocer que no tenía tanto conocimiento sobre el pueblo armenio y me he llegado a dar cuenta que obviamente es un gran pueblo con una gran historia y que fue el primer pueblo fuera del ámbito de la Palestina, ¿no? Que bueno, gracias a su rey en un principio se convirtió al cristianismo en época muy temprana, en el 303, 10 años antes de la famosa conversión del emperador Constantino en Roma. Fue el primer traductor de la Biblia al armenio en el año 406, si no me equivoco, cuando la Biblia era solamente en hebreo y en griego. Después, bueno, San Jerónimo lo traduce al latín, pero no estaba traducida a las lenguas más propias territoriales. Y bueno, y yo he observado también que hay un gran desconocimiento, seguramente suscitado, ¿sí? Del pueblo armenio y de la tragedia armenia, y hablo más específicamente del genocidio armenio. De los 123 países que reconoce la ONU, solamente 30 reconocen el genocidio armenio. Y hace poquito incluso el mismo Papa Francisco ha hablado también de la importancia de reconocer que hubo un verdadero genocidio. El presidente de Estados Unidos también habló al respecto. Entonces me parece que eso es algo muy... todo hombre, o la humanidad entera tiene que conocerlo, ¿no? ¿Usted cree que esta omisión, digamos, de un hecho tan importante en la historia, observando a usted un hombre de lecturas, digamos, de lecturas diversas y de que se interesa por temas generales, pero la historia también, ¿por qué se da esta situación tan particular de esta omisión de este pueblo y de esta diáspora? Porque hay otras situaciones, por ejemplo, difíciles en el mundo, como la crítica histórica de la esclavitud o la situación de la discriminación de los negros en Estados Unidos en época moderna, digamos, y diversas situaciones de ese tipo que han tenido resonancia, hasta incluso
situaciones de minorías, cosas bastante recientes o relativamente recientes como en las guerras balcánicas, donde se plantea. ¿A qué adjudica usted, digamos, como hombre, no solamente de Iglesia Católica, sino como hombre, de cierto modo, metido, interesado en el mundo de la cultura, por qué la omisión de los armenios? Diríamos, es una omisión que llama la atención frente a la atención, omisión y atención de la sociedad en general y de los medios de comunicación a otras cosas que podrían ser, por ejemplo, la crítica histórica de la esclavitud o la crítica de la discriminación de los negros en Estados Unidos y en otras naciones, pero específicamente es curioso, o me parece curioso a mí, ¿cuál sería la óptica suya? ¿Por qué este tema es como que no aparece? Y es muy interesante la pregunta y creo que no es muy fácil la respuesta porque puede haber distintas respuestas. Tal vez mi apreciación, y obviamente puedo estar equivocado, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo religioso también, en mi parecer. Como decíamos antes, Armenia es cristiana desde el comienzo y no se concibe, creo que no se concibe Armenia sin ser cristiana, ¿no? Sabemos que está la Iglesia Apostólica y la Iglesia Católica, que prácticamente son, diríamos, la misma, son cosas muy específicas las que diferencian. Entonces, y como usted mencionó en la introducción, un pueblo así, cristiano, con profundas raíces cristianas, en medio de un mar, una isla en medio de un mar musulmán, donde hay un extremismo musulmán, ¿no? Obviamente que no hay nada en contra de los musulmanes, pero sí algo contra el extremismo, el fanatismo, y bueno, eso obviamente que le molesta, ¿no? Y en una sociedad actual donde incluso a veces los medios también entran en ese juego de lo política y lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, bueno, el cristianismo hoy está en una situación de incorrección, digamos, a los ojos del mundo, ¿no? Y se ha buscado tapar lo del genocidio, bueno, encima justo fue del año 1915 al 1923, bueno, el año que viene se van a cumplir 100 años del final del genocidio, una buena oportunidad para resaltarlo, ¿no? Coincidía, claro, con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso tapaba un poco también lo que estaba sucediendo. Pero después se dieron situaciones para darlo a conocer y sin embargo no se lo hizo, ¿no? Lo suficiente. Tal vez un poco por eso, pero yo en mi visión lo veo sobre todo asociado a cuestiones así de tipo religioso, ¿no? Curiosamente, es interesante mencionar sobre esto de la omisión de muchos países, que el primer país del mundo que reconoce el genocidio es un país más bien laico, bastante laico. No se caracteriza por ser, digamos, militantemente cristiano, al revés, por cierta indiferencia, pero fue Uruguay. Es curiosamente un país chico, laico, que fue el primer país que en solitario, ¿no?, hizo el reconocimiento de los armenios como genocidio. O sea que, digamos, esa sociedad, y yo, digamos, me parece a mí que habría, digamos, observándolo como un no armenio y como abogado, quizás yo me interesaría por la historia de qué voces trabajaron, qué gente se movió dentro de Uruguay en 1965 para que tomara interés público, o de qué modo los uruguayos, el pueblo uruguayo, los legisladores uruguayos, los políticos uruguayos, entraron en contacto con este hecho, siendo que acá en Argentina, por ejemplo, que entran bastante tardíamente más, porque pasan 20 años más hasta que en 1985 la Argentina reconoce genocidio. Sin embargo, y con mucha más cantidad por la población en general, yo calculo que en Argentina hay muchos más armenios que en Uruguay, pero es una reflexión que me hago con respecto a la comunidad armenia y los interesados en la diáspora. ¿Por qué motivo Uruguay, cómo accionó la diáspora o los políticos, quiénes fueron las personas que tomaron la posta y realmente lograron una resolución, digamos, de política de su parlamento, para que esto fuera tomado en solitario frente a un montón y cientos de naciones que después empezaron a moverse muy lentamente? Es una reflexión personal.
Pero siguiendo con esto, usted digamos, en el conjunto de las actividades de la vida eclesiástica argentina, de las corrientes cristianas, que en Argentina hay ortodoxos, también no armenios, o sea, iglesias ortodoxas, existen otras. En general podría decir que hay una relación, o la historia que usted ha visto, la historia que ha leído, o de intra-iglesia católica, las relaciones en Argentina, con los ortodoxos en general, relaciones humanas y de barrio y de eclesiásticos entre ellos. A veces una iglesia ortodoxa está cerca de una iglesia católica y a veces hay dos iglesias ortodoxas de dos naciones diferentes o dos etnias diferentes. ¿Cómo ha visto usted esa relación históricamente? ¿Cordial? ¿Desconocimiento? ¿Indiferencia? ¿O cómo? No, en la Argentina propiamente, que la he visto en términos generales, ¿no? Cordial, más bien cordial, de cercanía. A mí me ha tocado, bueno, por ejemplo, cuando estaba en Junín, donde viví mi infancia, Junín, provincia de Buenos Aires, allí hay una iglesia ortodoxa de Antioquía, ¿no? Y el pastor de esa iglesia, el sacerdote, ¿no? Por ejemplo, asistió a mi ordenación sacerdotal, era una persona muy cercana. Y después tuve, no mucho tiempo, pero 3 años, creo, en la Comisión Episcopal de Ecumenismo de la Arquidiócesis de Luján, ¿no? De Mercedes Luján. Y ahí tuve bastante trato con obispos ortodoxos, sacerdotes ortodoxos, griegos, sobre todo griegos, de los de Antioquía, por ahí una sola vez con los rusos también, e intercambiamos no solamente cuestiones teológicas, ¿no? Que a veces son las que se diferencia uno, ¿no? Sino amistad, podríamos decir, amistad, o sea, en el sentido amplio de la palabra, cordialidad, ¿eh? Y eso yo siempre he visto una mano tendida de parte de ellos y creo que, bueno, sobre todo después de, como se sabe, del Concilio Vaticano II, ha habido un movimiento ecuménico mucho más fuerte y creo que es para bien, ¿no? Entonces, para cerrar un poquito esto, le quería preguntar esto. ¿Usted cree que podría mejorarse, no, está mal dicho, aumentarse la vinculación de alguna forma entre la diáspora armenia y los católicos argentinos, comenzando quizás a nivel de esas parroquias o de los obispos? ¿Ve que hay campo para eso, para un acercamiento? Porque diría que podría ser interesante que como hermanos en la fe, finalmente, en la misma fe cristiana, me parece a mí que quizás este tema de las víctimas de los genocidios, o las víctimas de la fe, porque puede abarcar otras iglesias ortodoxas que han sufrido persecuciones internas, como la iglesia ortodoxa rusa, ¿no es cierto?, y otras ortodoxias, o ataques de los islamismos sin distinción de diferencias simplemente por ser cristianos. ¿No piensa usted que podría hacerse una tarea pastoral acercando un poco más a los fieles a esta realidad, hacer conocer un poco que hay estos cristianos, sobre todo en este caso, que no son lejanos, no estamos hablando de lo que puede pasar a los católicos de China, sino que estamos hablando de que hay armenios de la diáspora cerca nuestro, digamos, en nuestra ciudad de acá, en una ciudad en Córdoba, en un barrio de Buenos Aires, de la capital o de lugar. Podría profundizarse eso porque me parecería que se habla poco, que no se menciona esos otros. Cuando se habla de ecumenismo, es como que se omite, me parece, a ver si yo estoy equivocado, usted dirá, se omite un poco casualmente a los ortodoxos, que son muy cercanos, sin embargo existen, están, pero es como que, no sé, yo imagino alguna comida, vamos a ver, ¿no sé?, alguna mateada entre ortodoxos, mejor dicho, entre armenios y entre católicos, sea cura, laico, no sé, lo que sea. Me parece a mí que está faltando un poco, quizás eso, y quizás tal vez la Iglesia Católica, que tiene algunos colegios, algunos salones, algunos lugares,
no sé, dar la oportunidad de invitar, ¿no es cierto?, a alguna persona de la comunidad que explique lo suyo, así como hay otros, se ha dado oportunidad de explicar otras religiones, incluso ha habido un camino abierto con evangélicos, pero me llama la atención de que quizás, digo los armenios, por decir los armenios, pero también podríamos decir estos ortodoxos de origen griego, que en el fondo han sufrido todos porque el programa ha tenido en cuenta también, y por eso es importante, por eso decía yo de los ortodoxos, porque el genocidio armenio se produjo simultáneamente con el genocidio de los griegos, que si bien no lo plantean como Estado, existió. O sea, y eso está documentado, hubo 300.000 griegos muertos y 2 millones de griegos deportados en el año 1922, que los griegos lo llaman el año del desastre, deportados a Grecia. Los echaron, los mandaron a su... Entonces quedó Anatolia, o sea, donde es la actual Turquía, totalmente islamizada. Fueron exterminados los griegos que estaban, digamos, en la parte opuesta, y fueron exterminados los griegos que estaban en la parte de la costa, hacia el mar, al sur, digamos. Claro. Entonces esa historia es mutua. Yo casualmente tengo amigos en Berisso, que es una localidad que abarca, digamos, gente de todo el mundo, y allá conviven muchos griegos, y hay dirigentes armenios, y ha habido gente de origen ruso, ortodoxo, porque trabajaban en las cámaras frigoríficas, estaban rusos que aguantaban 40 grados bajo cero con equipamiento. Quiere decir que hay lugares de Buenos Aires y de la Argentina paradigmáticos donde se juntan estas ortodoxias, digamos. Claro. ¿Usted cree que es factible eso, abrir un poco las puertas de...? Yo creo que sí. Factible y deseable. Por eso decía que el 2023 va a ser una buena oportunidad, justamente a los 100 años de abrir más aún el panorama para que todo sea bien conocido. Claro que sí. Bueno, le agradecemos muchísimo acá al padre Domingo Sosa Soria y me parece excelente, nos hizo acordar de algo los que hacemos el programa, de que sí, se van a cumplir 100 años de que teóricamente se terminó el genocidio por falta de gente a quien eliminar. Pero también es muy importante esto del año, prepararse para el año que viene, porque sigue un intento del genocidio más amplio, porque la idea es exterminar a los pocos que quedaron, que es esta es parte de Armenia que quedó por decisión de los soviéticos en su momento, en el lado de la República de Azerbaiyán, que está luchando, y también porque pareciera que el proceso de islamización por violencia no se abandona. O sea que sería muy importante, diríamos, el año 2023, el genocidio no se terminó todavía. Y entonces 100 años para volver a unirse. Muchísimas gracias al padre Domingo Soria, Soria Sosa, y muchísimas gracias a todos los espectadores de este humilde trabajo que tratamos de hacer para hacer conocer la situación de los armenios y su diáspora. Muchísimas gracias y espero que sea hasta otro programa.